Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos de nuevo en su programa Teología la Biblia. Hemos estado hablando acerca de lo que son los patriarcas. El tema pasado vimos bajo y fuera de la cobertura o de la voluntad de Dios, y estuvimos hablando cómo todos los hombres que estuvieron afuera de la voluntad de Dios, en lo que sembraron, cosecharon, y lastimosamente fue de dolor y destrucción. Mas los que estuvieron y permanecieron bajo la voluntad de Dios, la bendición de Dios los alcanzó, y su palabra nos enseña, ¿verdad?, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y hoy vamos a seguir con Abraham en busca de Lot, pero hoy vamos a hacer una enseñanza acerca de Génesis capítulo 14 verso 1. Vamos a estudiar la palabra de Dios, y dice su palabra en Génesis capítulo 14 verso 1. Los que estaban dentro y fuera de los límites de Dios. Hoy vamos a ver absolutamente los que están fuera de los límites de Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos, que se están conectando a nuestro programa Teología la Biblia. Y verso 1 del capítulo 14 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Entonces esos nombrecitos son un poco difíciles de pronunciar, no están ahí solo por estar, cada uno tiene su significado. Hemos aprendido en estudios anteriores que Jerusalén le llama que de dónde había salido. Al hermano Olivares Miranda, saludes, Dios me le bendiga, que está viendo esta transmisión, un fuerte abrazo fraternal. Vamos a ver primero qué significa Sinar. Sinar significa llanura de Babilonia. Entonces, esa es una llanura. Vimos cómo Lot se fue acercando sus campamentos en el estudio anterior, cómo fue acercando sus campamentos a lo que era Sodoma y Gomorra, cómo él, en lugar de alejarse, se fue poco a poco acercando a esa nación. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 13 verso 12, y lo vamos a leer. Abraham acampó en la tierra de Canaán, que es donde está la promesa. La promesa de Dios para Abraham había sido dentro de Canaán, no fuera de Canaán. Y como vimos en estudios anteriores, Abraham fue a buscar, cuando vino la hambruna, fue a buscar la bendición en Egipto. Y esa fue una equivocación que le trajo muchas consecuencias, y que hasta hoy en día se están viviendo esas consecuencias, porque de ahí se trajeron a Agar. Y de ahí nació la idea de Sara, que le diera a su esclava Agar como mujer para que tuviera su hijo, y fuera un hijo como adoptivo, como un vientre de alquiler. Hoy sería en nuestra actualidad, pero en ese entonces cada mujer que concebía y tenía su bebé, y la que no podía dar a luz y la recibía en las rodillas, ese hijo le pertenecía. Y vemos que como ella era esclava, entonces ellos podían optar y hacer todo esto que ellos hicieron. Entonces vemos que dice que en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que poco a poco se fue acercando a Sodoma, donde estaba la tierra, que en hebreo es tierra antigua, y en griego es tierra del futuro, como una tierra futurista, tanto como vemos, y esto también tiene su significado. Pero continuemos acá en el verso 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estos hombres eran pecadores y hacían lo malo. ¿Contra quién? Contra Jehová. Entonces, Sinar es llanura de Babilonia.
Y Babilonia había conquistado o contaminado todas las naciones que estaban alrededor. Era el mundo de aquel. Recordemos que la tierra no estaba tan poblada en aquellos tiempos, y así que esta es lo que había en Babilonia, que era una líder como la capital del mundo, como hoy decir Nueva York o ciudades grandes, que es las cuales muchas veces son sedes donde se compra, se vende, se mantienen las monedas, se ven los intereses a través de ese lugar. Eso era Babilonia, y Babilonia había afectado todas estas naciones que habían tenido que ver con los dioses, que son ángeles caídos, que vinieron a la tierra a engañar a los hombres. La otra vez hablamos acerca de los mayas, aztecas, también los griegos, Egipto. Vinieron ángeles que ellos decían ser dioses, y les enseñaron a los hombres a practicar cosas que iban contra Dios. Y este es el caso de Babilonia y el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces aquí estamos viendo los significados de cada lugar. Entonces en Rafel, ¿qué quiere decir esto? Porque dice que aconteció en los días de Amrafel. Amrafel, rey de Sinar. Ya vimos que Sinar es llanura de Babilonia. Quiere decir que este lugar pertenecía a Babilonia, y Amrafel era el rey que gobernaba en aquel lugar. Y este rey significa guardia de los dioses. Su nombre significa guardia de los dioses. Personas que usan las autoridades celestes, o sea, ángeles y gobernadores que están en las regiones celestes, para que usan a los hombres, autoridades. En el tiempo actual a veces son presidentes, reyes, gobernadores, alcaldes, que no están bajo la cobertura de Dios. Son gobiernos que están bajo la cobertura, que se han vendido. Pueden ser por el tráfico humano, tráfico de drogas, por el dinero, se han vendido. Y esto era Amrafel, era un guardián de los dioses. Entonces, pero recordemos que cada ciudad merece el gobernante que tiene, porque como vimos en Génesis capítulo 13, verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que cada nación y cada lugar tiene el gobernante que merece, porque como este gobierno gobernaba Sinar, y Sinar iba a invadir a Sodoma y Gomorra. En Génesis 13:13 nos explica que ellos hacían lo malo, y ahora ellos iban a tener lo que ellos sembraron, porque como ellos practicaban el mal contra Jehová, ahora ellos se iban a ser invadidos por sus propios enemigos. Y bueno, también vamos a ver qué es Arioc, el rey de Elazar. Hay otro rey que iba a invadir también Sodoma y Gomorra, y que se llama Arioc, y es rey de Eleazar. Este significa Dios luna. Todos los que en cada lugar hay un dios sol. Los mayas tenían un dios sol, los egipcios tenían dios sol, los griegos hablaban de un dios sol, y cada nación y cada pueblo de la antigüedad hablan de un dios sol. Y hay una mitología del dios sol, que es de día, y el dios luna, que es de noche, que es el mismo dios, de día sol y de noche luna. Esto es como, quiere decir que no era masculino totalmente, sino que había como travesti. Y esto es lo que rodeaba a Sodoma y Gomorra, y todo lo que tenía que ver con esos dioses. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos que conquistó Satanás, hemos dado estudios acerca de esto, les enseñaron a los hombres a vestirse contra natura y hacerlo contra natura. Y esto afectó el alma. Primeramente, al alma le gustó, y cuando ya llegó al corazón más profundo, que es donde habita el Espíritu Santo, ahí se volvió iniquidad, porque ya le agradó al hombre y ya se lo pasó a las generaciones. Y de generación en generación
ha sido progresivo, y es por eso que en el tiempo actual hoy tenemos tantas situaciones que hoy se tienen que aplaudir, porque es parte del proyecto y del programa satánico para destruir a la humanidad. Entonces Erioc es Dios Luna. Era un varón, pero era Dios Luna. O sea que su nombre era dedicado al Dios Luna. Y Eleazar es ciudad que pertenece a Babilonia, centro de adoración al sol y casa de la luz. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios nos enseña que aunque Satanás se vistiera como ángel de luz, nosotros no debemos de escuchar al enemigo, sino tenemos el Espíritu Santo para entender entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Entonces resulta que Eleazar es la ciudad donde pertenece a Babilonia y es el centro de adoración al sol o casa de luz, pero es una luz que no pertenece de Dios. Es una luz como hoy tenemos luz eléctrica, pero esa no es la luz que alumbra nuestra alma, nuestro espíritu. La que alumbra es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Y esto es lo que pasaba acá. Y Babilonia, puerta de los dioses. Babilonia es la puerta de los dioses, por eso es que ahí en Babilonia, si recordamos en Génesis, vemos cómo quisieron construir Babel, que era una torre que llegaba hasta el cielo. Esto lo vemos vemos en Egipto, otra vez volvemos a los mayas, los aztecas, en diferentes, los griegos hicieron lugares cual conectaran entre el cielo y la tierra, que son puertas, son lugares donde los ángeles caídos venían y hablaban con los hombres, por ejemplo, los chamanes, no sé cómo se le llamen en algunas otras etnias, cómo se les diga, pero realmente brujos, astrólogos que no estén viendo como la formación de las estrellas, sino viendo la formación de lo que son los diferentes signos zodiacales. Entonces ellos querían tener esa conexión y es por eso que hicieron Babel. Y entonces Dios le pone ese lugar confusión, porque es ahí donde confunde las lenguas, porque lo que ellos querían es tener esa puerta para poder tener esa relación entre los dioses, pero dioses con D pequeña, y los humanos de la tierra, gobernadores. Es por eso que ese lugar es de Babel. Entonces vemos que Babilonia es puerta de los dioses, porque cada lugar que se formaron en la antigüedad en diferentes regiones del mundo o del planeta, que hicieron estos lugares como el Gran Tikal, como hicieron lugares donde pueden adorarse al dios Sol, a diferentes dioses, es para tener esa comunicación entre ángeles caídos o dioses con D pequeña y los hombres, y poder tener esa fuerza y poder entender esas curaciones para que ellos les dijeran cómo curar a las personas enfermas, cómo hacer ciertas cosas que los hombres no tenían conocimiento y que esos ángeles se lo revelaron. Entonces ahí estaba también el hombre que fundó Babel, que es Nimrod, que es gobernador descendiente de Cam. Y Cam, es que aquí nos entrelaza la palabra. Imagínense, estamos estudiando de Lot y ya nos devolvió hasta los primeros tiempos de los primeros hombres. Entonces Cam era el que vio la desnudez de su padre, y entonces ahí nos topamos con otros estudios que hemos visto anteriormente. Y entonces Cam fue maldecido su hijo, que de ahí viene Canaán, y Canaán es el lugar que Dios prometió a Abraham para que ahí fuera la nueva Jerusalén, bueno, que ahí fuera Jerusalén, y que luego Dios traerá la nueva Jerusalén, porque ya vemos que Cam falló como hombre y luego fundó Canaán, y Canaán falló como ciudad porque empezaron a tener relaciones con los ángeles que cayeron de la presencia de Dios, que fueron influenciados por Satanás y obedecieron a Satanás y no a Dios. Entonces Nimrod era gobernador de ese. Y entonces es por eso que esta ciudad
pertenece a Babilonia y es así como nos ata y nos lleva hasta Lot. Esta ciudad de Babilonia ahora ha influenciado sobre todas las naciones de alrededor, tanto como influyó en Jerusalén, porque Babilonia influye en Jerusalén. Hoy hay una Babilonia espiritual que es la que tiene ahorita autoridad, el mundo, a través del enemigo que toma el control de las personas, en las cuales hoy pues está contaminándose con todo lo visual, lo que es sexual, lo que es alcoholismo, drogadicción, la trata de personas, y es así como la Babilonia espiritual está influyendo en las personas, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, para destruir, y quieren manchar a la iglesia para que cuando venga Jesucristo, las almas no puedan irse a ese gozo que el enemigo y todos sus ángeles han perdido allá en la eternidad. Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a ver algunos dioses de Babilonia. Y uno de los dioses de Babilonia es Anat, diosa de la fertilidad y de la guerra. Esto quiere decir, es una diosa que es lo que usa todo lo que es sexual. En la antigüedad, todo lo que era sacerdotisas y sacerdotes que presentaban hacia Moloch, hacia todos estos dioses paganos, lo que hacían eran orgías. Entonces esta Anat es una diosa de Babilonia y esto representa todo lo que es sexual y contra natura. Y recordemos que Dios dejó un matrimonio y dejó todo un orden. Entonces Anat es la que representa el desorden en lo que es las relaciones entre el hombre y la mujer. Entonces también tenemos Ashtar. Estos son dioses que pertenecen a Babilonia y también ahora espiritualmente están influenciando a la humanidad. Ashtar es padre del cielo. La palabra de Dios en Mateo capítulo 23, verso 9 dice: y no llamaréis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros a nadie, porque uno es vuestro maestro, que es el Cristo. Entonces, Ashtar representa el Padre. ¿Por qué? Porque ahora el Padre físico ha pecado. Lot, ¿qué error cometió? Se dejó llevar y se ató a una nación que no era bajo la promesa, se salió de los límites de la promesa de Dios. Entonces, a veces la humanidad, cuando hablan de un Padre celestial, como tuvieron un Padre terrenal que les dañó, o un Padre espiritual que les dañó, quizás una autoridad, un maestro, un pastor, un sacerdote, el papá genéticamente les ha dañado, entonces ahora ya no pueden ver al Padre Celestial, y el Padre Celestial nunca les ha dañado, al contrario, envió a su Hijo por nosotros. Quizás te dañó un esposo, quizás te dañó una autoridad, puede ser una madre si hay matriarcado también. Entonces hubo una autoridad que te dañó y ahora cuando te hablan de Padre Celestial ya no puedes ver al Padre. Y dice la palabra: y no llaméis Padre vuestro a nadie. O sea que en tu corazón tiene que haber una paternidad hacia el Padre Celestial y no hacia la humanidad, porque el hombre daña, pero Dios jamás dañará el corazón. Al contrario, vino a redimir, a restaurar, a levantar, a darle vida a lo que estaba muerto, a soplar sobre los huesos secos. Entonces, esto es Ashtar, Padre del cielo, porque él también quiso levantarse y tener el trono allá en el cielo. Vemos a Anu, el Dios del cielo más elevado, o sea que se elevó más, y lo vemos en Isaías 14:13. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. O sea, las estrellas de Dios son las galaxias, las estrellas que están en el tercer cielo, y también se le llama estrella a los ángeles y gobernantes, toda la creación celeste de Dios. Hay una creación celeste, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, y dice que
Él quería subir más que ellos, o sea, ser más elevado que cualquier ángel. Y entonces dice, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Entonces vemos, este es otro estudio, pero en el cielo hay un mapa y hay un norte y hay un sur. Porque recordemos que nuestro único, porque habla de mucho en cada pueblo, en cada civilización de un Dios sol, porque el único sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás solo es imitador y quiere, que hubiera querido tener todo eso, ese honor y toda esa adoración. Por eso él se inventó hacia las diferentes civilizaciones un Dios sol para que sea adorado él. Pero el único sol, nuestro Dios, es Jesucristo, porque él es el sol de justicia para nosotros. Entonces, Antú, diosa creadora, está diciendo que una mujer, que una entidad femenina es la creadora. Estos son dioses de Babilonia. Pero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ninguna entidad, ni femenina, ni aunque sea masculina, creó los cielos y la tierra. La Biblia nos enseña que en el principio fue Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces todos estos nombrecitos son dioses que Babilonia los adora y que los ha implantado a las diferentes naciones. Y esto fue a lo que Lot se fue a meter. Por eso es que él quedó atado a esta nación de Sodoma y Gomorra, porque aunque se estaba cayendo en pedazos, porque vimos la semana pasada en segunda de Pedro que él estaba su alma afligida todos los días. Cuando algo te aflige, ¿por qué te quedas ahí? Era porque estaba atado. Había una atadura que él tenía a esa nación. Veamos Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Entonces solo hay un Dios que hizo los cielos y los cielos de los cielos. Hizo el cielo azul que tú ves, que es la atmósfera de la tierra. Hizo las galaxias, que es los cielos de esos cielos. Y los cielos de los cielos, que es el trono donde está nuestro Señor. Entonces dice, y los cielos con todas sus ejércitos, son las regiones celestes, son ángeles. Los ángeles están donde está el trono, la casa de Dios. Y los ángeles caídos, algunos, no todos, porque fueron dispersados a varios lugares. Hay ángeles que están en pozos, encarcelados, y hay ángeles que están en las regiones celestes, que es el lugar donde están los planetas. Cuando vemos Daniel, por ejemplo, que está orando, vemos que no venía la contestación porque un ángel se le interpuso al ángel que traía la respuesta para Daniel. Y también lo vemos cuando Débora dice que pelearon las estrellas, aunque son otros estudios, pero es un ejemplo. Y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, los ángeles te adoran. Entonces ahí vemos en Nehemías 9:6 que no hay ninguna mujer que crió nada. No hay ninguna entidad femenina, pero en Babilonia se le pone hasta a la mujer como la creadora de los cielos y el único creador es nuestro Dios de los ejércitos, Jehová. Salmo 96:5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. O sea que vemos que esta diosa de Babilonia y todos sus diosesitos son ídolos nada más, porque el único dice aquí en el Salmo 96, verso 5, todos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces, Isaías, si quieres leer, Isaías 37:16, vamos a leerlo, no lo tengo aquí, pero Isaías 37:16. Santo sea el Señor. Aleluya. Voy por el 43.
37:16. 35:37. Se me pegó la hojita. Santo sea el Señor, y dice su palabra: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, hiciste los cielos y la tierra. Hay un único Dios, así que aunque Babilonia ahora actualmente habla de una hecatombe que hubo, o que venimos de un mono, o no sé, de tantas cosas, esto es por Babilonia, que ella lo enseña así para que no creamos en el único Dios verdadero. Si la Biblia dice que Dios hizo los cielos de la tierra, y los cielos y la tierra, es porque así lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Él nos lo enseñará si Él desea cuando estemos allá con Él. Pero si la Biblia no dice otra cosa, entonces no podemos ser absorbidos por los pensamientos babilónicos, que esto es teoría o filosofía. Entonces aquí vemos que él no fue ninguna madre, no fue ninguna hecatombe, o no fue ninguna cosa fuera de lo que dice la palabra de Dios. Aunque hay cosas que también nosotros como cristianos debemos de entender, que la ciencia nos enseña, pero una ciencia sin Dios es una ciencia muerta. Apsu es el gobernante de los dioses y de los océanos subterráneos. Aquí nos deja el Señor otra enseñanza en Génesis 7:11. Leamos Génesis capítulo 7, verso 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes de aquel día, fueron rotas todas las fuentes grandes del abismo. Entonces aquí vemos que Apsu es un gobernante de los dioses de los océanos y subterráneos. Entonces podemos ver que hay ángeles caídos que están ahorita en pozos, que ellos van a ser liberados para cuando sea la ira de Dios en los últimos 3 años y medio que nos habla Daniel y Apocalipsis. Y entonces estos gobernantes están en el océano subterrados por el océano que tú ves, el Atlántico, el Pacífico, el Antártico y todos estos océanos, y sellados con el hielo. Pero con este deshielo y cuando venga el juicio de Dios, estos saldrán, porque si estos salieran ahorita, yo pienso que en un santiamén sería destruida la humanidad. Y mientras la iglesia esté todavía acá, los santos de Dios, entonces esto no acontecerá. Entonces ahí hay un abismo, y es otro Dios de Babilonia. Pero veamos cómo nos enseña la palabra, que Apocalipsis capítulo 20, verso 13 al 14. Pero antes de ir acá, recordemos cuando los cerdos, cuando Dios va a liberar al Gadareno, entonces le dicen a aquellos demonios, todavía no ha llegado el tiempo. Ellos no quieren ir todavía a este lugar, a este abismo, porque esto será cuando sean juzgados todos los hombres que no tuvieron parte en las resurrecciones en las cuales hemos enseñado en otros estudios. Entonces son los últimos a resucitar. Y entonces estos demonios le dicen al Maestro, a Jesucristo, todavía no es nuestro tiempo, por favor no nos mandes todavía a ese lugar. Entonces les dice que se vayan, y les da autoridad, les da permiso que se metan en los cerdos. Los cerdos, bien inteligentes, como saben que no les gusta el agua a estos, se van. Por eso es necesario el bautismo en agua, porque entonces vienen estos cerdos y se tiran. Primero porque él tiene que destruir. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. No pudo destruir ni matar al Gadareno, tenía que destruir y matar a alguien. Hay personas que empiezan a matar, a robar, y se vuelve una costumbre en su alma y en su espíritu. Entonces así estos espíritus perdidos, eso es lo que quieren, destruir. Y llevaron a los cerdos y se metieron en ellos, y estos cerdos
no podríamos decir por inercia, pero los animales, Dios ha puesto también en ellos una brújula. De hecho, las aves vuelan a un lugar en el invierno. Si están en un lugar de hielo, viajan kilómetros y kilómetros hacia un lugar cálido para tener sus hijitos y no morir de frío. Y estos cerdos fueron y se ahogaron, se fueron al agua porque no soportaron toda esa presencia en sus vidas. Apocalipsis capítulo 20, verso 13 al 14. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Entonces vemos acá que el Hades y la muerte, hemos siempre dicho, la muerte es el plato fuerte que Dios dejará, es el último, dice la palabra de Dios, enemigo a vencer por el Señor, y lo va a dejar de último, y antes de ir a ser juzgada la muerte, y el Hades va a entregar a sus muertos. O sea, hay muertos que están a cargo de la muerte, o sea que en las cárceles esta muerte, este ángel caído es el que tiene autoridad sobre estos muertos, y el Hades entregaron, y dice a los muertos, y el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Automáticamente, después de que entreguen a sus muertos para ser juzgados, esos muertos que ahorita están en esas cárceles a donde pertenece el Hades y la muerte, después de que los entreguen, ellos serán echados directamente al fuego. Entonces el Hades en hebreo es Seol, lugar donde van los muertos. Entonces también es un lugar. El Hades en hebreo es un lugar, pero también en griego es un dios babilónico. Así que se le llama Hades a porque él también va a entregar a los muertos. Entonces el rey Kedorlaomer es siervo de la diosa del inframundo. Entonces de la diosa de Lan, Susa era la antigua capital de Elam, del imperio persa. Entonces ese era un lugar de poder y autoridad que ejercía, y todo deriva de Babilonia, la gran Babilonia. Y entonces ellos practicaban todo lo que era contra Dios, y hasta Sodoma y Gomorra había llegado toda esta contaminación, y ellos practicaban conforme a todos estos diosesitos con D pequeña, y era por eso que dice la palabra en Génesis 13:13 que ellos hacían lo malo contra Jehová. Entonces vemos el rey Tidal es temor o terror. Ese es el que dice la palabra de Dios que tu padre, el de Canaán, es Eteo, que es terror y temor. Y el rey Tidal ocasionaba terror y temor, tal y como muchos reyes de ese entonces que no estaban bajo la autoridad de Dios. Hoy espiritualmente son, como les dije, gobernantes que no tienen el temor de Dios y que destruyen la nación y que han tomado autoridad. Pero esto, ¿por qué? Porque la nación se ha olvidado de Dios. Si la nación, si dice la palabra, si mi pueblo se humillara, entonces Dios les rescataría y sanaría su tierra. También vemos Goín, que es un lugar. Goín significa gentiles y naciones. Estamos solo en el capítulo 14 y solo nos dio tiempo de estudiar el verso 1 para poder seguir estudiando acerca de Lot, cómo es rescatado por Abraham. Porque dice, ¿por qué perecen también las ovejas? Porque el pastor no las buscó y no las sanó. Es necesario que el pastor vaya y sane y llame a las ovejas. Ya si la ovejita no quiere oír su voz, es porque no es ovejita, sino es una cabrita que quiere hacer su voluntad, como dice la cancioncita. Hasta casi en verso me salió. Entonces Goín es de los gentiles. Goín significa, es el rey. El rey Tidal estaba gobernando en un lugar que se llamaba Goín. Y Goín significa gentiles o naciones. Y este pertenece a Magog.
que viene derivado de la palabra Magog. Y Magog aparece para el último tiempo antes del milenio, en el cual pelearán contra Dios, y va a ser 2 peleas que el enemigo causará. Y dice que peleará contra Dios de la tierra de Magog. Con mis hijos del mal peleará contra Dios. Magog significa hijos del mal. Y estos son los que van a pelear contra Dios y contra los santos. Zacarías capítulo 2, verso 8. Me gustaría, a ver si lo tengo acá, leerlo, porque dice que hay de aquel que toque la niña de los ojos de Dios. Entonces, veamos aquí. A ver si lo tengo aquí. Isaías. No, es santo sea el Señor. Dice, Zacarías capítulo 2, verso 8. Si me puede leer alguien, por favor, aquí, para ayudarme. Zacarías capítulo 2, verso 8. Gloria sea al Señor. Santo sea el Señor. ¿Ya lo tienen? Zacarías capítulo 2, verso 8. Léelo, por favor, así fuerte. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Amén. El que os toca, dice, Dios vendrá y sanará. Espiritualmente lo hace ahora. Y en aquel tiempo dice que vendrá a rescatar de las naciones a su pueblo. Porque Israel, cuando todas las naciones se levanten contra él, clamarán a Dios y entenderán que Jesucristo es nuestro único Salvador. Él es el camino, la verdad, Él es la puerta, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y muchas naciones también lo entenderán en ese día, porque el que toque a sus hijos, toca a la niña de los ojos de Dios. Entonces, Magog y Goín significa lo mismo. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los que están con Dios, los que están dentro de Dios, porque Dios te va a bendecir, pero si estás dentro de los límites del Señor. Por eso es que hay mucha confusión, que si estás en la gracia, que si no estás en la gracia, que si estás en la ley. Todos los que estamos en la gracia, guardamos la palabra. No puedes estar bajo la gracia si la guardamos porque amamos al Señor y vivimos la gracia porque vivimos en Cristo Jesús. No se puede separar una cosa de la otra. No es que guardemos todos aquellos yugos, guardamos la gracia de Dios, pero bajo su palabra, que es la voz de Dios. Entonces dice su palabra que Él peleará, y ese es Goín. Entonces Gog pertenece a Magog y Magog pertenece a Gog. Y esto significa tierra tenebrosa, techo o lugar alto, donde el enemigo quiere sentarse a gobernar, pero que será destruido cuando el Señor de los ejércitos y sus santos regresen a gobernar durante 1000 años. Y después de los 1000 años se levantará de nuevo para volver a traer esta guerra, y de una será echado al lago de fuego. Es así como hemos concluido el estudio del día de hoy. Vamos a orar para sellar esta palabra. Recuerda, amado hermano, que todas estas naciones se apartaron del Señor, y Lot, esta es la enseñanza, Lot se fue apartando. Él no se dio cuenta. Él empezó a poner sus campamentos poco a poco más lejos de Canaán, donde brillaba el oro, donde había más ventas, comercio, donde había más pueblos, donde habían luces.
y poco a poco no se dio cuenta que salió de los límites de Dios. Y cuando ya se abrió sus ojos, ya la esposa estaba enamorada de Sodoma y Gomorra. Ya las hijas habían sido contaminadas con todo lo que Babilonia contamina. Ten cuidado con tu casa. Tengamos cuidado con nuestros hijos, porque es el tiempo que debemos de estar en oración, en limpieza del alma, para que nuestro Señor pelee. Así como fue Abraham a pelear por Lot y venció, así Dios te dará la fuerza para que cuando estés con el Señor, si ya se te fue un hijo de casa o ya se fue de los límites de la presencia de Dios, tú puedas clamar y entonces Dios te enviará con guerreros de Él, con su Espíritu Santo, y entonces alcanzará a aquellos que estén perdidos. Quizás sea tu esposo, quizás sean tus padres, quizás sea alguien que Dios puso en la vida para que tú puedas clamar y enseñarle de la palabra del Señor. No te detengas, porque no te dejes contaminar por todos estos dioses que son con D pequeña, que vinieron a contaminar Babilonia y que ahora contaminan las almas y los espíritus de las personas. Es el momento de ser libre. Es el momento que toda raíz de amargura, de toda raíz del mal de Satanás salga de tu vida, porque tú eres lavado por la sangre de Cristo y eres purificado y limpiado, que aunque tu pecado, dice, fuera rojo, será emblanquecido. Que por muy torpe que seamos, el Señor enderezará nuestras veredas. Recuerda lo que dice en su palabra en el Salmo 5, verso 4. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Y dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y no habitarán con Él. Pero si tú quieres habitar con el Padre, con el Hijo, y que el Espíritu Santo te guíe en esta tierra, tienes que tener esa comunión con el Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que nos has enseñado, por esta palabra que nos das a través, Señor, de tus sagradas escrituras. Gracias, Señor, porque en cada letra, Señor, en cada palabra que hay ahí, Señor, nos has dejado, Señor, una enseñanza para la iglesia.